Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre la guerra de Chechenia, en el curso de Historia Universal. Muy bien, comencemos. Vamos a ver algunos hechos ocurridos en Chechenia. Primero, tenemos a Iván el Terrible, que gobernó en el siglo XVI. Iván el Terrible realiza la gran expansión territorial en lo que vendría a ser el Cáucaso del Norte, ¿ya? Por otro lado tenemos a Pedro el Magno. Él logra conquistar esta zona. Luego tenemos a Ekaterina I. ¿Qué es lo que hace esta reina? Eh, Permite que el territorio aumente y anexa a Rusia. Así que la zona del Cáucaso, donde los chechenos se van a desarrollar, era codiciada, como por ejemplo por Rusia, por el Imperio Ruso. ¿Qué ocurrió? Ya para el siglo XIX, los chechenos se enfrentaron al Imperio Ruso. ¿Por qué motivo? Los motivos eran religiosos, eran políticos, en el cual el Imperio Ruso quería asegurarse de esta zona del Cáucaso donde se encontraba el pueblo checheno y que sea parte de su territorio, o sea, anexar Chechenia al Imperio Ruso. Producto de esto, en el siglo XIX se dan varios enfrentamientos entre los chechenos y los rusos. Y resulta que los chechenos tenían una religión totalmente distinta a los rusos. O sea, hubo un problema más que se une a la invasión de la zona del Cáucaso, donde se encontraban los chechenos. Sigamos. Por tal motivo, los chechenos van a tener diversos enfrentamientos a lo largo del siglo XVIII, XIX hacia adelante. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? En 1944, de los 425.000 chechenos, van a morir 75.000, ¿ya? Y el 25% va a ser en los primeros 5 años después de la deportación. Ahora, nos preguntamos, ¿deportación? ¿Pero qué tienen que ver los chechenos con la deportación? ¿Qué ocurrió antes? ¿O por qué fueron deportados? Resulta que en el año de 1944, muy poco para acabar la Segunda Guerra Mundial, muy poco, el odio hacia el pueblo checheno llegó al extremo. ¿Por parte de quién? Por parte de los rusos, por parte de Rusia. ¿Por qué? Resulta que el líder de la URSS, ¿ya? Stalin, no olvidemos que antes de Stalin estaba Lenin. Lenin es el fundador de la URSS, luego lo precede Stalin. Stalin va a acusar a los chechenos en plena Segunda Guerra Mundial de apoyar a Adolfo Hitler, de colaborar con Adolfo Hitler. Es por eso que Stalin, en 1944, manda deportar a todos los chechenos. Como ya les había explicado, eran 425.000 chechenos y 75.000 murieron. ¿Por qué? Porque Stalin mandó a deportar a los chechenos, a la zona más difícil de vivir. ¿Y cuál será esa zona difícil de vivir? La parte de Siberia, que queda en el Asia Central. Esta zona de Siberia es una de las zonas más frías
con menores temperaturas en el mundo. Y como castigo, Stalin envía a los chechenos a Siberia. Prácticamente lo está enviando a su muerte. Supuestamente Stalin creía que los chechenos apoyaban a Hitler en plena guerra mundial, pero no era cierto, o no era de todo cierto, o no había pruebas contundentes que afirmen lo que creía Stalin. Esto ocurrió en 1944 a puertas de que finalice la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vamos a ver que a lo largo del tiempo, luego de Stalin, en el gobierno de Khrushchev, hubieron ciertos cambios positivos para el pueblo checheno. Pero a nivel económico, el pueblo checheno o Chechenia no la pasaba bien. No le iba bien. Pasaba por una crisis económica. En los años 70 y 80, la situación de Chechenia estaba peor. Muchos chechenos tuvieron que irse. ¿A dónde? A otras regiones donde había mayor prosperidad económica. Muchos chechenos tuvieron que marcharse a otras zonas buscando un mejor futuro, ya que donde ellos estaban, la situación estaba de mal en peor. Para el año 80, las tropas soviéticas ingresan a Afganistán, que ya lo hemos visto. Y muchos de los soldados que van a servir para el ejército soviético van a ser chechenos. Para el año del 89, 1989, se creó un Congreso Nacional Checheno. Pero los que van a integrar este Congreso Nacional Checheno van a ser miembros o personas chechenos, pero radicales. Luego que la URSS entra en decadencia, se desintegra, eso ocurre en el 91, los motivos que va a originar que la URSS se disuelva va a ser la falta de legitimidad de las instituciones soviéticas. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo o los miembros de la URSS ya no creían viable, ya no veían viable seguir siendo parte de un bloque que, en vez de generar bienestar económico, social, político, generaba cada vez más problemas. Es por este motivo que cada país élite o miembro de la URSS buscaba su propia autonomía. Este poder pasa a manos de un consejo provisional, y este consejo provisional tiene la obligación de convocar a elecciones. Nos estamos refiriendo a Chechenia. En 1991, Jodar Dudaev es elegido como presidente de la ex República Soviética, o sea, de Chechenia. ¿Ya? Chechenia era parte de la URSS, pero en 1991 es elegido como presidente, su primer presidente, Johar Dudaev, nuevo presidente de Chechenia. Vamos a ver quién era Jodar Dudaev. Primero, fue general del ejército soviético. Del 86 al 87 participó en la guerra en Afganistán. Pero en el 96 va a ser asesinado. Opositores políticos. ¿Qué ocurrió en Chechenia al asumir Dudaev el gobierno? 1. Varios países no reconocen a Chechenia como país, como un estado. ¿Ya? No lo reconoce. Otro. Rusia está en contra de aceptarlo como un país autónomo. Pero ¿qué ocurre en el 93? Chechenia trata de buscar su independencia total, pero internamente habían varios bandos que no querían la independencia total, sino que querían ser parte de Rusia. O sea, un problema histórico, un problema que durante varias décadas
y cientos de años se disputaba si realmente Chechenia debía ser parte de Rusia o Chechenia debía ser un estado autónomo. Es por eso que en el 93 se buscó la independencia total de Chechenia, pero habían opositores, estaban en contra de que Chechenia sea 100% autónomo. Ellos más veían que Chechenia debía tener lazos, nexos con Rusia y no ser autónomo. Es por eso que debido a los problemas internos, Chechenia deja de lado la democracia y se establece un gobierno dictatorial, autoritario. Y como un país no tiene un presidente que tenga mano dura, o sea, no ser autoritario, sino que gobernar como debe ser, gobernar y acabar con las rebeliones, Chechenia se convierte en una república de bandidos, o sea, no había seguridad. Era muy peligroso ir a Chechenia, ya que habían guerras constantes, el gobierno se había visto debilitado por los constantes enfrentamientos. Chechenia era un lugar altamente peligroso para cualquier extranjero y para la misma población de Chechenia. Este conflicto de Chechenia no solo se queda en Chechenia, este conflicto llega hasta Rusia, a la parte sur de Rusia. Y como resultado los chechenos van a tomar a los rusos, a los pobladores rusos que vivían en la parte sur de Rusia. No olvidemos que Chechenia y Rusia durante cientos de años han tenido rivalidad, ya sea ideológica, religiosa, política. Es por eso que se van a dar los famosos atentados de los chechenos contra el pueblo ruso. En este contexto de tensión política, ideológica, Yeltsin va a declarar a Dudaev como un presidente ilegítimo, un presidente criminal, y por lo tanto va a apoyar a la oposición de Chechenia, ya que ve que Dudaev no hace nada por tranquilizar el país, por el contrario. ¿Qué es lo que va a hacer Yeltsin? Va a apoyar a la oposición chechena para que le dé un golpe de estado a Dudaev. Por este motivo, gran parte de la población chechena se va a enterar de que Rusia está apoyando a los rebeldes. Y como resultado, esto va a ser el inicio de la Primera Guerra Chechena. La Primera Guerra Chechena, de 1994 a 1996. Esta Primera Guerra Chechena es llevada a cabo por el ejército ruso. En el 96, Dudaev va a ser asesinado. Y en el 96, meses después de la muerte de Dudaev, se firma un convenio de paz. Con este convenio de paz de Khasavyur, se acaba la guerra, la primera guerra de Chechenia. Y ahora surge el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema? Si Chechenia debería ser autónoma o si Chechenia debería depender de Rusia. Y este problema no se solucionó. Se habló, mas no se le dio una solución. Por lo tanto, la primera guerra de Chechenia acaba con este convenio de paz, pero el problema real, el problema de fondo no acaba. El problema sobre qué tipo de gobierno y quién va a gobernar Chechenia quedó, como se dice, al aire. No se le dio solución. Por lo tanto, va a aparecer otra figura en Chechenia. Ya no Dudaev, porque Dudaev fue asesinado. Ahora va a aparecer Aslan Maskhadov. Aslan Maskhadov es el nuevo presidente de Chechenia. Y con Aslan Maskhadov se da la Segunda Guerra Chechena. Maskhadov es elegido presidente de Chechenia en el 97. ¿Ya?
Pero sabemos que la situación política, ideológica, militar en Chechenia es la peor. Hay una crisis, hay un caos en Chechenia. Y en este contexto que se vivía en Chechenia, Maskhadov llegó a la presidencia. Cuando Maskhadov llega a la presidencia de Chechenia, encuentra una gran oposición. ¿Ya? ¿Quién estaba en contra del gobierno de Maskhadov? Un comandante checheno llamado Shamil Basaev. Había un enfrentamiento constante entre el gobierno y los rebeldes. Pero Maskhadov tiene que hacer algo, porque la situación no puede estar igual, porque esto puede acabar en un golpe de Estado. En este contexto, la constitución política rusa que se aplicaba en Chechenia es reemplazada por la Sharia. ¿Ya? ¿Qué es la Sharia? Es un conjunto de normas, de leyes, pero de tendencia musulmana. O sea, la religión aquí tiene que ver mucho. 2 años después que Maskhadov llegó a ser presidente de Chechenia, se desata la Segunda Guerra Chechena. Y producto de esto, los ataques terroristas eran comunes. La pregunta es, ¿ataque terrorista contra quién? ¿Ataque terrorista de los rebeldes contra el gobierno? Sí. Pero también vamos a ver que se dan ataques terroristas no solo contra el gobierno de Maskhadov, sino ataques terroristas contra el gobierno ruso, contra Rusia. O sea, el ataque iba más allá, iba contra el enemigo eterno de los chechenos. Maskhadov trató de llegar a un acuerdo, a un punto medio, ¿ya? Para acabar con el caos que se vivía en Chechenia. Pero no tuvo mano dura, no tuvo liderazgo para acabar con las diferencias internas que se vivían en Chechenia. ¿Ya? Maskhadov trató de llegar a un armisticio con los rebeldes, pero poco pudo hacer. Tanto así que Chechenia estuvo al borde de una guerra civil, al borde. Y por el contrario, Chechenia tenía diversos males sociales dentro de su país. Por ejemplo, en Chechenia en el 99 era común los secuestros, era común el tráfico de armas, el robo de petróleo, ¿ya? Era común todos estos males sociales, todos. Y no olvidemos que va a haber un grupo radical que va a estar comandado por un comandante checheno, Shamil Basaev. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces? En septiembre de ese mismo año, septiembre de 1999, hubieron 3 atentados terroristas que dejaron 230 muertos en Rusia. En ese entonces, el responsable, no me refiero como presidente, sino como primer ministro, era Vladimir Putin. ¿Ya? Vladimir Putin era el ministro, o sea, el primer ministro de Rusia. Vladimir Putin no era presidente de Rusia todavía, era primer ministro. Vladimir Putin, al ver que los chechenos, no todos, sino cierto grupo rebelde de los chechenos, atacan Rusia, causando 230 muertos, aplica la famosa operación antiterrorista. Y con esto va a dar inicio a la Segunda Guerra de Chechenia. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los puntos de Rusia respecto a Chechenia en la Primera y Segunda Guerra? Rusia cree que Chechenia va a lograr la estabilidad, pero si es que hay una alianza de Rusia dentro de Chechenia. Es la única forma para Rusia. Rusia cree que si deja a Chechenia con un gobierno autónomo sin influencia rusa va a ser un caos.
como ya está ocurriendo. Es por eso que Rusia ve como un peligro a Chechenia, ya que la parte norte del Cáucaso, ¿ya?, puede ser fácilmente atacada por los terroristas o por los grupos rebeldes chechenos. Es por eso que los rusos eh, tratan de tener influencia en Chechenia para poder controlar y que este problema no se desborde, porque ya hubo un atentado terrorista en Rusia. Por eso la idea de Rusia es intervenir hasta cierto punto Chechenia para evitar futuros ataques terroristas. Y algo importante desde el punto de vista ruso es que entre el Caspio y el Mar Negro hay una zona rica en petróleo. Y es una zona donde se permite el comercio, ¿ya?, de Europa Occidental con diversos puntos de Europa. Antes de pasar a las razones económicas, vamos a ver qué es lo que ocurrió en Chechenia de 1999 al 2009, en la Segunda Guerra Chechena. Los chechenos rebeldes van a atacar a Daguestán. Daguestán le pertenece a Rusia, ya es la zona más cercana de Chechenia dentro de Rusia. ¿Qué es lo que van a hacer los chechenos rebeldes? Van a atacar a los daguestaníes, que son rusos, claro. Van a realizar atentados terroristas en la zona de Daguestán. Van a haber cientos de muertes en este enfrentamiento. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de los chechenos? ¿Qué van a decir respecto a los atentados? ¿Qué dicen los chechenos? Para los chechenos, estos ataques terroristas no son de chechenos del todo, sino que son ataques que van a ser comandados por los ex miembros de la KGB. ¿Qué es la KGB? El servicio de inteligencia ruso, soviético, ¿ya? ¿Quién más va a estar detrás de los atentados terroristas a Rusia? Los disidentes rusos, o sea, los expulsados rusos, los que fueron expulsados de Rusia. Y por eso los chechenos creen que detrás de los atentados terroristas están los ex miembros de la KGB, los disidentes rusos. Ellos son los responsables de la guerra. Es como si estuviera diciendo que estos miembros son los que van a originar los ataques terroristas y no los chechenos, pero que Rusia quiere buscar una excusa para poder atacar a Chechenia. Ese es el punto de vista de los chechenos. ¿Qué ocurre con Yeltsin, que era presidente todavía de Rusia, ya que no existía la URSS porque se había disuelto? Yeltsin no tiene una gran aceptación por una parte del pueblo ruso, debido a los problemas que estaban ocurriendo y que no veían una solución inmediata. Es por eso que Yeltsin, de cierta forma, se vio obligado a dimitir, o sea, se vio obligado a dejar su cargo. Vladimir Putin, que era primer ministro, postula a la presidencia de Rusia y gana la presidencia. Es así que Vladimir Putin llega a ser presidente de Rusia. Ganó en las elecciones. Tuvo gran apoyo. ¿Por qué? Ya que como primer ministro Vladimir Putin le hizo frente a los ataques terroristas. Mandó investigar, mandó soldados para que contuvieran los ataques terroristas de los chechenos a Rusia. Y es en este contexto que se ganó el aprecio del pueblo ruso y llegó a ser presidente y hasta ahora sigue siendo presidente de Rusia, Vladimir Putin. Estos hechos de los chechenos que realizaron ataques terroristas, ¿ya?, no solo van a ser chechenos, sino que los ataques terroristas van a ser también dirigidos o con apoyo de los
miembros de Al-Qaeda, ¿ya? Los mujahidines y ciertos insurgentes del Cáucaso. Todos estos grupos van a apoyar en los ataques terroristas de los chechenos a Rusia. Las razones económicas, el petróleo, el tránsito del petróleo. Otra razón, Rusia trata de disminuir su presencia en el tránsito a Chechenia, ¿ya? Otra es la razón de Chechenia. Las razones domésticas, movilización política, el desigual trato en las élites rusas como en las élites chechenas, y por tal motivo se cree que Putin llega a ser presidente porque se encontró en un contexto de conflicto entre Rusia y Chechenia y él actuó, tomó medidas para poder contener este ataque. Es por eso que pudo llegar fácilmente a la presidencia de Rusia. Y otro factor muy importante es el terrorismo suicida por parte de las mujeres. Exacto, los suicidios tienen como fondo la religión. Había tanta influencia musulmana en Chechenia que había muchos radicales y a estos radicales no les importaba fallecer con tal de acabar con la vida de los rusos, que eran considerados como invasores. Y es por eso en este contexto que las mujeres chechenas, radicales, no todas, ¿ya? Pensaban que no tenían nada que perder. Lo que buscaban estas mujeres suicidas chechenas al hacer atentados terroristas en Rusia era revancha, era venganza contra Rusia. Tanto había influenciado la religión islámica en estas mujeres que dar su vida, inmolarse, era lo mejor que podían hacer. Ellas se sentían rechazadas por la sociedad y no tenían nada que perder. Por lo tanto, realizaban estos actos suicidas contra los rusos. Y en este contexto, Vladimir